El sector inmobiliario de nuestro país y particularmente la renta de oficinas en la Ciudad de México es un mercado que está creciendo de manera dinámica. Así se ha experimentado en los últimos años, en los meses recientes. Sin embargo, pues un foco que está de alguna manera llamando la atención de los analistas es justamente la paridad peso-dólar. La apreciación que está teniendo la moneda extranjera está pues teniendo impacto en los contratos de arrendamiento, no solamente de oficinas, sino también de plantas industriales, en función de que muchas de las rentas están dolarizadas. Vamos a platicar de este fenómeno y sobre todo de cómo está evolucionando la industria inmobiliaria y concretamente el arrendamiento de oficinas en nuestro país con Pedro Ascue. Él es director general de JLL México y Sherman de JLL Latinoamérica. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Gracias por la invitación. Platícanos, me gustaría que nos dieras antes que nada pues una perspectiva de cómo estás viendo el desarrollo de renta de oficinas AAA en la Ciudad de México. Hemos visto pues cómo se ha ido cambiando la fisonomía de algunos corredores, como es el caso de Reforma, como es el caso de Insurgentes, Santa Fe, no se diga Polanco. ¿Qué está experimentando la ciudad en este sector? Mira, si quieres, déjate una perspectiva un poquito más global para poner en contexto las oficinas con las bodegas o los edificios industriales. Más o menos el tamaño del mercado de oficinas AAA en la Ciudad de México es como de 5.3 millones de metros cuadrados. El mercado total de edificios industriales de buena calidad en la República es como de 10 veces más, poco más, como de 57 millones de metros cuadrados. Cada año, por ejemplo, se construyen más de 5 millones de metros cuadrados de edificios industriales, lo cual equivale aproximadamente el stock que tenemos de oficinas, el metraje que tenemos de oficinas de AAA. Todas estas oficinas AAA que tenemos fueron construidas en los últimos 22 años. Entonces es un mercado que se ha creado que no existía. Entonces, ¿cómo está la situación de estos dos mercados importantes? Porque son los mercados más importantes de bienes raíces comerciales del país. En la Ciudad de México tenemos que ha habido un enorme dinamismo, ha habido un enorme crecimiento por todos estos años que te platico. Más o menos la tasa de desocupación que existe es como del 11%. Y más o menos también es parecida a la tasa de desocupación que existe en los mercados industriales. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí en la Ciudad de México hoy por hoy traemos una construcción de aproximadamente 1.2 millones de metros cuadrados. Se le va a sumar un 20% al stock que ya tenemos. Y aproximadamente cada año se han absorbido, o sea, la demanda neta de oficinas han dado alrededor de 4.500.000 metros cuadrados. Y más o menos en el mercado industrial es como de 5 millones, ¿no? Entonces, son mercados que han tenido un enorme crecimiento, pero son mercados que hasta el día de hoy han tenido han estado bien balanceados. Normalmente un mercado inmobiliario de estos tamaños se considera que está en equilibrio si tiene una tasa de desocupación de alrededor del 10%. Entonces, eso es de una manera global, ¿no? Ahora, obviamente hay más ganadores o unos que les va mejor que otros. Algunas plazas han funcionado mejor que otras. Por ejemplo, la parte del Bajío ha tenido un auge enorme últimamente con armadoras que han llegado y eso ha generado un enorme crecimiento de inmobiliario para sobre todo esta industria que exporta automóviles, ¿no? Entonces, esa parte en México está muy bien. Las oficinas, no obstante el crecimiento no ha sido lo que todos quisiéramos, pues es un mercado que ha sido bastante estable. A veces oigo comentarios de gente que cree que hay sobreconstrucción. No ha sido el caso hasta ahora, ¿no? Tendría que haber una contracción de la economía para que bajara la demanda
considerablemente y entrábamos en un problema inmobiliario en las oficinas. Ahorita que estás hablando de potenciales problemas inmobiliarios en las oficinas, lo que mencionábamos hace un momento, la dolarización, cómo está impactando en función pues de la apreciación que está teniendo el dólar y las posibilidades de que pues no se vaya a contener en el corto plazo ese deslizamiento de la moneda extranjera. Muchos contratos están denominados justamente en moneda extranjera y esto está llevando a algunos a anticipar o a prever una mayor desaceleración en el ritmo de arrendamiento de oficinas en el segundo semestre de este año. Mira, la inmensa mayoría de los contratos de oficinas y de bodegas industriales de buena calidad están en dólares. ¿Y por qué están en dólares? Porque los propietarios, para poder conseguir hipotecas a precios razonables o bajos, se han volteado a conseguir hipotecas en dólares. Entonces, ese beneficio de tasas de interés más baja lo han podido transmitir en rentas que si hubieran sido en pesos hubieran tenido que ser más altas. Por ejemplo, las rentas de oficinas que andan en promedio en la Ciudad de México alrededor de los $28, prácticamente es la misma renta que existía en el 2007, el 2008. No ha habido gran movimiento, ¿sí? Si todos estos desarrolladores se tuvieran que financiar en pesos, con hipotecas en pesos, tendrían que haber cobrado rentas mayores. Entonces, ¿qué pasa cuando se viene una devaluación como la que estamos experimentando? Bueno, muchos de estos inquilinos van a tratar de renegociar sus contratos. Le van a hablar a su arrendador y van a tratar de hacer alguna negociación. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de ellos no van a ser exitosos, porque no nada más tienen que convencer al arrendador, sino que también probablemente tuvieran que convencer al prestamista que está atrás de la hipoteca. Son procesos que se vuelven verdaderamente complejos. Si hay algún propietario que es dueño de inmuebles y realmente tiene toda la flexibilidad para hacer alguna negociación, probablemente lo haga. Pero van a ser pocas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La mayoría van a terminar pagando más, ¿no? El equivalente en pesos van a terminar pagando más. Entonces, si la economía sigue, bueno, pues seguiremos adelante, pero si no, aquí el riesgo que tenemos es que podamos entrar en una desaceleración, ¿no? O en un conflicto también, ¿no? Porque si el arrendatario ya no quiere seguir pagando precios exorbitantes derivados de una loca carrera del dólar, pues estará en posición justa de tratar de negociar y tratar de mediar para que no se le vaya a las nubes su renta, ¿no? Sí, desgraciadamente la costumbre en México es que cuando alguien arrienda oficinas, ellos pagan por sus mejoras. Toda la parte del interior de las oficinas la terminan pagando ellos. Entonces, si a alguien no le gusta la nueva renta y se quiere salir, pues primero tendrá que respetar un contrato. En general... Son contratos a 10 años. Muchos, pues el contrato normal es entre 3 y 5, y hay hasta de 10 y 15, ¿no? Pero la mayoría son entre 3 y 5. Supongamos que el arrendador le diga, bueno, ok, salte. Esta empresa tendría que perder o abandonar sus instalaciones, sus mejoras. Es muy difícil, no te puedes llevar la tabla roca a la siguiente oficina y es sumamente costoso cambiarte de oficinas. Entonces, esa no funciona. Tú te puedes gastar fácilmente $1,000 por metro cuadrado en adecuaciones de oficinas. Finalmente, Pedro, porque nos atropella el tiempo, ¿cuál pudiera ser una recomendación para empresas que van a arrendar o que ya arrendaron y están en una circunstancia de este tipo? ¿Qué es lo que se les puede pues sugerir en un entorno tan volátil como el que estamos viviendo en este momento? Bueno, en estas volatilidades puede haber enormes diferencias que pueden ofrecer diferentes arrendadores.
Entonces, lo que hay que hacer es un concurso, hay que hacer un análisis profundo de las diferentes opciones, hay que negociar con varios para realmente entender quién te da muchas mejores condiciones. Y sí puede haber enormes diferencias, porque puede haber alguien que esté dispuesto a hacer algo a valores de hace unas semanas o hace unos meses, en los cuales podría haber una variación considerable. Pues ahí está la opinión de un experto como tú, Pedro Azcue, director general de JLL México y Sherman de JLL Latinoamérica. Yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias, Darío. Buenas Hasta noches. pronto. Gracias. También muchas gracias a usted, gracias por el favor de su atención y le invito a que sigan la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.